Así que vamos a tratar de, es difícil abstraerse, pero vamos a tratar de concentrarnos ahora en nuestra serie de predicaciones que hemos iniciado hace unas semanas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En realidad, más que una par de semanas, ya mucho tiempo atrás, venimos predicando sobre esta maravillosa carta cuyo tema principal es que es la obra maestra de Dios en Jesucristo, que en la iglesia ese es el tema sobre el cual gira toda la argumentación del apóstol Pablo. En los primeros 3 capítulos se refiere a lo que significa la parte doctrinal, es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros, como dice alguien, lo sindicativo, es decir, lo que está describiendo e indicando lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y del capítulo 4 en adelante está llamando a la acción a todos aquellos que estamos en Cristo. Y nosotros hemos visto ya bastante sobre esto. La primera parte del capítulo 4, versículos 1 al 16, tiene que ver con la iglesia, la relación del creyente con la iglesia, cómo debe comportarse, cuál es el tema preponderante y es la unidad o el crecimiento en la unidad. Lo segundo, del versículo 17 del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 20, va a hablar sobre la relación del creyente con respecto al mundo, es decir, a los incrédulos, cuál es la forma en que ha de comportarse sabiendo que es una persona distinta porque ha sido renovada por la obra de gracia de Dios hecha en su vida. Y ese es el tema preponderante, la renovación, vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que el Señor nos ha legado por gracia. Y ahora del versículo 21 en adelante va a hablar sobre la relación de el esposo con la esposa en el contexto del matrimonio como una ilustración de lo que es la enseñanza principal que tiene que ver con la relación de Cristo con la iglesia, la relación que hay entre hijos y padres, o padres e hijos, para decirlo en el orden correcto, y de siervos con sus amos. Podríamos aplicarlo en este sentido de los patrones, de los jefes con sus empleados. Y en esta triple forma de relación que menciona del versículo 21 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo va a tratar el tema de la sumisión. Si en el primer caso, en el capítulo 4, 1 al 16, es la unidad, en el segundo caso es la renovación, vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza que se nos legó. En el capítulo 5 al capítulo 6, versículo 9, capítulo 5, 21, al capítulo 6, 9, el apóstol va a hablar sobre la sumisión. Este es el tema que comenzamos la semana anterior y que vimos los primeros 2 versículos, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, y el segundo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es el imperativo, esa es la orden, ese es el mandato que Dios da a través del apóstol Pablo. Los versículos 22 al 24 se van a referir a la orden de Dios a las esposas, y el versículo 25 en adelante a lo que tiene que ver con la responsabilidad del esposo respecto de su esposa. Es un hecho de la causa, ¿verdad?, que el origen del conflicto matrimonial encuentra su fuente primaria en la intervención satánica en el comienzo. Todo tipo de pecado, todo tipo de causa pecaminosa tiene su origen ahí, precisamente en el capítulo 3 del libro de Génesis. Como dijo alguien, para saber por qué el hombre no es lo que debiera ser, hay que ir al capítulo 3 de Génesis. Para explicar por qué el hombre vive en una forma indiferente a Dios, en lo general, nace en esa condición, hay que ir al capítulo 3 de Génesis. Siempre necesitamos ir ahí retrospectivamente en la historia para saber que todo tipo de conflicto nace precisamente en ese lugar. Y se origina en el conflicto entre Dios y el hombre por causa del pecado, por causa de la desobediencia. De tal manera que cuando se habla de matrimonio y los conflictos matrimoniales que se presentan, tenemos que retrotraernos a esos capítulos. El capítulo 2 muestra la condición en la que Dios creó el matrimonio entre el hombre y la mujer, una condición ideal, una condición perfecta, donde no había ningún tipo de conflicto, donde había armonía absoluta, donde todos, digamos ambos cónyuges, iban por el mismo camino, tenían la misma perspectiva, deseaban glorificar a Dios. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis empieza el problema. La perfecta relación que Dios había creado entre sus dos principales criaturas, el hombre y la mujer, se refleja o se relata en el capítulo 2 y en el capítulo 3, como dije,
bajo la intervención de Satanás, engañando, seduciendo a Eva para que tomara la vida en sus manos, por decirlo así, dejara de depender de Dios y firmara el acta de autonomía de Dios, allí comenzó el problema. El hombre era designado en la relación que Dios estableció como modelo de la creación. En cuanto al matrimonio, el hombre había sido designado por Dios soberanamente para ocupar el rol de liderazgo y la mujer el de compañera y ayuda idónea para él, según el capítulo 2 de Génesis. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, Satanás crea un conflicto, primero entre Dios y el hombre, entre Dios y sus criaturas, y luego como consecuencia entre el hombre y la mujer. Primeramente se rompe la relación vertical con Dios y eso trae como consecuencia un rompimiento también de la relación horizontal del hombre con el hombre. John MacArthur dice: Eva pecó no solo por desobedecer el mandamiento específico de Dios, sino también por actuar independiente de su marido al no consultarle acerca de la tentación de la serpiente. Adán pecó no solo por desobedecer el mandato de Dios, sino también por sucumbir a la usurpación de su liderazgo por parte de Eva, dejando de ejercer la autoridad que Dios le había otorgado. Los dos cayeron, los dos fallaron, primeramente con respecto a Dios y luego en su relación matrimonial, porque desobedecieron claramente el mandato específico que Dios había dado, tanto a Adán como a Eva. Específicamente Dios se dirigió a Adán, pero Adán transmitió a Eva lo que Dios le había dicho respecto a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de tal manera que los dos son responsables delante de Dios. Ahora, el que aparece como responsable en esencia es el hombre, porque al hombre se le había dado el liderazgo precisamente el que debía guiar y conducir a su mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Desde ese momento en adelante, de que se produce el conflicto, la consecuencia inevitable es, cuando se produce el conflicto entre Dios y el hombre, entre la criatura y el hombre, entonces la consecuencia inevitable es el conflicto entre el hombre y la mujer en la relación más íntima, que es la relación del matrimonio. En Génesis 3:16 hay una situación que es bien interesante y que da cuenta de cómo comienza el conflicto, cómo se iba a manifestar en esencia en la práctica de ese conflicto. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y aquí aparece una palabra enigmática, una frase enigmática. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Una mujer, una hermana comentarista llamada Susan Fogg, explica el versículo. Muy interesante lo que ella dice. Creo que este aspecto de la maldición, dice, predice el conflicto matrimonial producido por el gobierno opresivo del marido sobre su esposa y el deseo de la esposa de dominar y controlar sus relaciones. Miren los dos conflictos que se producen. El gobierno opresivo del marido sobre su esposa, eso se llama machismo. Y por otro lado, el deseo de la esposa de dominar y controlar sus relaciones, eso se llama feminismo. Y aquí en el capítulo 3, versículo 16 de Génesis, ya está plasmado. Y notemos que es interesante porque está plasmado como una maldición de parte de Dios, como un juicio de parte de Dios producto de la desobediencia. Esta misma confusión, esto que ocurrió allí, se ha masificado hoy al punto de desear eliminar las diferencias y los roles divinamente prescritos para el matrimonio. Y por eso es que hay un sobreénfasis en tratar de ver que el hombre y la mujer no tienen ningún tipo de distinción. Y confunden la distinción, como vimos la semana pasada, que es en esencia, que es la distinción, de naturaleza, que no existe, porque obviamente el hombre y la mujer son exactamente igual de dignos delante de Dios. Los dos fueron creados por Dios, los dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, según Génesis capítulo 1, de tal manera que la dignidad no está en discusión. El punto es el rol, la función de cada uno a la que Dios los llamó y les extendió esos roles en forma soberana, conforme a su propia sabiduría y voluntad.
La semana anterior nosotros vimos qué significaba realmente la sumisión. Y cuando vimos qué significaba la sumisión, también nos dimos cuenta que no es lo que la gente normalmente tiene en su mente cuando escucha la palabra sumisión. Cuando alguien escucha sumisión, ya se habla de esclavitud inmediatamente, de abuso, de poder, de autoridad, de abuso de poder y de autoridad, cuando en realidad no es esa la situación. En este caso, el apóstol Pablo está instruyendo directamente a la esposa, inspirado por el Espíritu Santo. Esto hay que tenerlo muy en claro. No es solamente el pensamiento del apóstol Pablo respecto a una situación cultural de su época, sino que tiene que ver con la guía y dirección del Espíritu Santo. Él instruye a la esposa cristiana en el matrimonio y cuál era su antecedente teológico. Pablo lo va a decir claramente. El antecedente teológico está allí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego va a decir otra cosa, como al Señor. Eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos el tema del día de hoy. Debemos recordar que la sumisión no implica menoscabo a la persona que se somete, ni renuncia a su individualidad, ni sometimiento forzado, ni anulación de la personalidad de quien se somete. Dijimos la semana anterior que en ninguna parte de la Escritura, la Biblia, manda al hombre a someter a su mujer. No aparece en ninguna parte de la Escritura. Manda a la mujer a someterse al hombre. Y mencionamos que este sometimiento, el verbo allí en este caso, cuando el versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor está ni en tiempo activo, ni pasivo, sino medio, en el sentido de que la mujer no es obligada a someterse, sino que ella se somete a sí misma. Y ese es el sentido real de lo que significa la sumisión. Por tanto, no hay menoscabo, no hay forzamiento, no hay esclavitud, no hay opresión cuando la mujer se somete conforme a lo que dice las Escrituras. Más bien, entonces, lo que está diciendo, lo que implica positivamente la sumisión, es que es necesaria para manifestar en el matrimonio el orden derivado de la misma Trinidad. ¿Por qué? Porque como vimos bíblicamente, Jesucristo, siendo exactamente igual a Dios, de la misma esencia, teniendo la misma dignidad, teniendo la misma gloria, siendo digno de adoración, siendo Dios, se somete voluntariamente a su Padre. De tal manera que el sometimiento de la esposa al esposo reflejan en la práctica lo que implica aquello, que es complementariedad y no competencia. Eso hay que tenerlo muy claro. El hombre y la mujer no compiten en el matrimonio, sino que se complementan con un objetivo en común, que es glorificar al Señor cumpliendo cada uno los roles prescritos por las Escrituras. El fin de lo cual es trabajar juntos para cumplir con el propósito dado por Dios para el matrimonio, y así trayendo gloria a Dios, cuál es el objetivo de nosotros como creyentes. Hoy entonces veremos las razones que la Escritura ofrece para la sumisión. El Señor es condescendiente con nosotros y nos explica las razones. No tendría por qué, porque Él es el Señor. Porque Él es soberano, porque Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. De tal manera que no necesariamente tendría que explicarnos, sin embargo, explica a través del apóstol Pablo las razones de la sumisión, las razones de ese mandato del versículo 22. Y va a mencionar al menos 3 razones aquí, y es lo que vamos a ver en el día de hoy en nuestro tema. Primero, la primera razón está en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. La primera razón es porque demuestra el amor por Cristo de parte de la creyente, en este caso de la mujer. Manifiesta el amor por Cristo. La manera, la forma en que la mujer se somete refleja del cuerpo completo lo que significa el hecho de que ella haya entendido el orden correcto de Dios, y porque ama al Señor, entonces va a obedecer consecuentemente. Necesitamos decir lo que esto no significa en primer lugar para no tener malos entendidos. El hecho de que esta frase, como al Señor, aparezca allí en el sentido de dar una razón que manifiesta el amor de la mujer creyente para con el Señor al someterse a su esposo, esto no significa
que la esposa se deba someter a su esposo como si éste fuera Dios mismo. Eso no es lo que dice la Escritura. Esa es una falsa interpretación. Y normalmente esta falsa interpretación puede estar dada por parte del varón, por un asunto de conveniencia. No dice, las mujeres o las casadas deben sujetarse a sus propios maridos de la misma manera que se sujetan al Señor. No dice eso el texto bíblico. No dice eso. Esta es una interpretación extrema y errada. Sabemos que el esposo es un ser falible y que la relación entre la creyente en este caso y Cristo es una relación única. No tiene ningún parangón, no tiene ningún modelo, digamos, o algo con qué compararlo. Es única y es absoluta. En otras palabras, esto no significa tú te sometes a Dios en absolutamente todo, así que debes someterte a tu marido de la misma manera. No, eso no es lo que significa el texto. Esta interpretación definiría la extensión de la sumisión, como alguien comenta. Es decir, ¿hasta dónde llega la sumisión? Hasta dónde, muchas veces yo he escuchado eso, a veces en consejería pastoral las personas preguntan, ¿y pastor, hasta dónde debo someterme a mi esposo? Y entonces el esposo, una forma errada de interpretar, puede decir, bueno, en todo, absolutamente en todo, igual como se someten a Cristo. La verdad es que no es esa la interpretación. En segundo lugar, y aquí está hacia el otro lado del asunto, no significa de parte de la esposa, yo me someto a él mientras él haga lo que el Señor quiera. No significa tampoco eso. Yo me someto a él mientras él haga lo que el Señor quiera. Puesto que puede ocurrir lo siguiente, que la esposa puede creer que ella decide arbitraria y subjetivamente lo que el Señor demanda. Y normalmente, ¿cómo se puede interpretar eso? En función de las emociones. Y puede decir, bueno, yo creo que el Señor piensa o cree o demanda en su palabra, o demanda según lo que yo entiendo, que tú tienes que hacer esto y esto y esto, cuando en realidad la Biblia no dice eso específicamente. Entonces aquí está el otro extremo opuesto de parte de la mujer. Esta interpretación busca definir que cómo el Señor define el límite de la sujeción. El límite de la sujeción. Cuando la esposa se aproxima como al Señor de esta manera, entonces se degenera el caso de yo me someteré a mi marido cuando yo esté de acuerdo con él. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Yo me someteré a mi marido cuando yo esté de acuerdo con él. No, eso es completamente errado. Cuando él haga las decisiones correctas y las lleve a cabo de la manera correcta, ahora, ¿quién define lo correcto? En este caso la esposa definiría lo correcto. Y se produce una distorsión. Cuando él haga una mala decisión, él no está en el Señor y allí no me debo someter a él. Eso para nada es someterse. Excepto para aquellos que solo planean ser personas que están en conflicto, discutiendo permanentemente, tratando de levantarse contra lo establecido. Todos se someten a los demás cuando están de acuerdo, ¿no es así? Es natural que una persona se someta a otro cuando está de acuerdo. Pero el planteamiento bíblico es contra naturaleza. No es algo natural. Es únicamente cuando hay un desacuerdo en donde la sujeción es probada. Porque si hay acuerdo, no va a ser ningún problema en que caminemos juntos, pero cuando hay en desacuerdo, allí se va a ver si hay sometimiento o no. Porque eso es contra mi propio orgullo. De tal forma entonces que ni en uno ni en otro caso está interpretándose correctamente. ¿Qué significa positivamente? Más bien como el Señor define el motivo o la razón por la cual la mujer debe someterse a su esposo. Explica el motivo, implica que la sujeción es parte de la vida cristiana, de su obediencia y amor por el Señor. Es decir, en la medida en que tengo una relación correcta con el Señor Jesucristo, la esposa va a saber que en esa relación correcta, en la práctica, una de sus deberes como creyente es someterse a su esposo. Eso es distinto a lo que hemos visto erróneamente, que puede interpretarse en términos de que el esposo piense que la mujer lo tiene que ver como Dios mismo, o la esposa piense que ella tiene que decidir
cuál es la voluntad de Dios respecto a la manera en que el esposo debe actuar. Implica que la sujeción, como dije, es parte de la vida cristiana, de su obediencia y amor por el Señor, de su relación con quien dio su vida por ella. Es decir, está enfocada en su relación con el Señor y en función de eso sabe cómo debe comportarse en el contexto del matrimonio. Cuando la esposa desecha esta instrucción, se está rebelando contra el Señor antes que contra su esposo. Cuando la mujer dice, no es esto lo que yo tengo en mente, no es la forma en que yo pienso, no es la manera en que mis amigas me dicen que yo actúe, no es la manera en que la cultura dice que debemos actuar, esa persona se está rebelando. Antes que contra su esposo, se está rebelando contra el Señor. No está fallando en su relación como esposa, sino como seguidora de Cristo. Cuando la mujer se somete al esposo, está tomando una decisión contracultural. Este es un término interesante. Es una decisión contracultural porque va en contra de la cultura. No tiene nada que ver con las ideologías de moda que nosotros escuchamos permanentemente y que nos bombardean a través de los medios de comunicación. No tiene que ver con el concepto de libertad que en el día de hoy se está dando en un sentido completamente abierto, sin ningún tipo de límite. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que la persona al someterse está yendo en contra de la corriente de este mundo. ¿Cuál era una de las características que teníamos toda persona antes de conocer al Señor Jesucristo? Según el capítulo 2 del libro de Efesios, de la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y aquí notamos lo que significa ir contra la corriente de este mundo, que es lo que significa que hubo un cambio real en la persona por la obra de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, miren lo que dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Pero es la corriente de este mundo que la mujer en el contexto del matrimonio se somete a su marido? No es la corriente de este mundo. El sometimiento va contra la cultura, va contra la filosofía humana, va contra la perspectiva del hombre en general, del ser humano en general, y contra la cultura. Sin embargo, en el último tiempo, y lamentablemente esto debemos reconocerlo, eso se ha metido en las iglesias. Se ha metido a tal punto que muchas personas piensan más según la cultura que según las Escrituras. La cultura está introduciéndose en la iglesia y la filosofía preponderante de este momento es la que está guiando muchas veces las relaciones de esposo y esposa de los mismos creyentes. Y eso no puede ser, hermanos, porque nosotros no andamos conforme a la corriente de este mundo. El único pez que va en la misma dirección de la corriente es el pez muerto. Y por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos muy, muy grandes y nuestra mente tenerla muy fija en las Escrituras para darnos cuenta que el hecho de someterse, en el caso de la mujer a su esposo, es contracultural. No va a recibir la aceptación y el aplauso de las amigas que no son creyentes. De seguro, le van a decir que es una persona sometida, que no es libre, que no hace su voluntad, que no se puede desarrollar completamente y una serie de otras cosas que van en contra de lo que las Escrituras claramente dicen, porque la sumisión, como dijimos anteriormente, no es esclavitud, no es sujeción obligada, no tiene que ver con una especie de camisa de fuerza que le coloquen a la mujer, bíblicamente no tiene nada que ver con eso. Pero la cultura nos quiere tratar de mostrar que es así. Además de ser contracultural, es sobrenatural. Es sobrenatural. ¿Es natural que se someta una persona a otra? Es absolutamente antinatural. Se ve incluso contextualmente en la relación de los hijos con los padres, ¿no es verdad? Los hijos con los padres normalmente, o respecto a los padres, no se someten en forma natural. Hay que tomar ciertas medidas para someterlos, porque la verdad es que ellos no están dispuestos a ese sometimiento. Al contrario, lo que hay en el corazón naturalmente del hombre es una rebelión, porque el hombre está rebelándose en contra de Dios y entonces se rebela contra todo tipo de autoridad.
Entonces, es contracultural porque no va con la corriente de este mundo, la sumisión me refiero, y además es una situación sobrenatural que solo puede ser posible cuando Cristo viene a la vida de la persona. Solo puede ser posible cuando tenemos una comprensión bíblica de las cosas y el Espíritu Santo va transformando la manera de pensar y de actuar nuestro. Va cambiando la percepción y va haciéndonos entender que el camino de Cristo es un camino totalmente distinto al que yo naturalmente quisiera recorrer. Es sobrenatural, es una obra del Espíritu en nosotros. Puesto que la sumisión desde la caída es contrahumana o contra la naturaleza humana, me refiero que es corrupta y va contra la corriente del mundo como lo acabamos de mencionar. Honrar este mandato es honrar al Señor que lo dio entonces. Cuando la mujer efectivamente se somete en términos bíblicos a su esposo, en el contexto del matrimonio, la mujer está honrando al Señor porque quien lo dio, quien lo estableció, es Él. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador del siglo XX, dice: no puede haber un motivo más irresistible para cualquier acción que esta. Y cualquier esposa cristiana que esté preocupada por sobre todo el de agradar al Señor Cristo Jesús, no encontrará dificultad en este párrafo. Así es, será su mayor delicia el hacer lo que el apóstol nos dice aquí. Del mismo modo como fue una delicia para el mismo Señor Jesucristo decir: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El someterse al Padre fue una satisfacción para el Señor Jesucristo. No fue una expresión de esclavitud forzada, sino que fue voluntaria y Él disfrutó de aquella situación. Entonces, ¿por qué tiene que ser distinto respecto a la mujer? Como al Señor, entonces significa eso. Así como obedezco a Cristo, obedezco sus mandatos, y al obedecer sus mandatos yo honro a Cristo. Y uno de sus mandatos, específicamente en el contexto del matrimonio, es la mujer se someta a su marido. La segunda razón está en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Porque el marido, como introduce el versículo 23, porque es una cláusula que explica la razón del mandato que previamente había dado. Porque el marido es cabeza de la mujer, esa es la segunda razón, versículo 23. Aquí en este sentido, la palabra cabeza es la traducción de la palabra kefale, en griego, que se utiliza figurativamente como autoridad sobre. Siempre significa eso, autoridad sobre. Como vimos la semana anterior en 1 Corintios 11:3, está muy claro ese concepto, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Cabeza significa entonces una autoridad sobre. Lamentablemente en el día de hoy hay algunos teólogos liberales que están influenciados fuertemente por el feminismo radical y que están reinterpretando esa palabra kefale y están diciendo que la palabra también puede significar fuente o procedencia. Y la verdad es que en ninguna parte de las Escrituras en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra para hacer esa descripción. Siempre se utiliza en el sentido de autoridad sobre. Yo quiero mencionar solo algunos textos bíblicos, quizás uno nada más por el tiempo, pero en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15 en adelante, vamos a tomar y vamos a ver cómo el 18 habla específicamente sobre esto. Respecto de Cristo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Podemos decir simplemente que allí cabeza tiene que ver con fuente u origen? ¿O está hablando de autoridad? Sobre. Claramente, ¿verdad? Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Es cabeza de la iglesia, significa es el que gobierna y el que tiene autoridad sobre la iglesia. Ahora, en la misma carta
del apóstol Pablo a los Efesios que nosotros estamos examinando, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, hablando de Jesucristo, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, miren lo que dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Allí cabeza es fuente o cabeza es gobierno sobre. O sea, el término tiene que ver con autoridad. Entonces, cuando la Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, está diciendo, este es el orden establecido por Dios. No es creado por el hombre. Yo le quisiera motivar a las hermanas a que escuchen, por ejemplo, o lean artículos o libros escritos por mujeres cristianas que interpretan correctamente la Biblia. Y se van a dar cuenta que ellas también dicen exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Y diciendo, no es un asunto que tenga que ver con que porque el hombre lo dice y por eso está acomodando las cosas, sino en realidad es el significado real de lo que el texto bíblico está diciendo. El marido es cabeza de la mujer, entonces significa que el marido fue puesto por Dios en esa posición de acuerdo a su soberana voluntad, con el propósito de cumplir los objetivos para los cuales fuimos creados y fuimos regenerados en Cristo, en este caso. Incluso en el lenguaje coloquial tiene ese término, ¿cierto? Cuando alguien dice, este es la cabeza de la familia, se está refiriendo al que tiene autoridad sobre la familia. En otras palabras, fue Dios quien asignó esa responsabilidad al hombre en el contexto del matrimonio y de la iglesia. Eso es lo que Pablo hace referencia en varias ocasiones y hace referencia a las razones teológicas que lo sustentan, que demuestran este hecho. Y vamos a ver eso en este momento. Primeramente, una de las razones que da el apóstol Pablo en cuales demuestran, o mejor dicho, de las evidencias que demuestran que el hombre fue puesto por cabeza, es el orden de la creación. Primera de Corintios 11, 7 al 9 y Primera de Timoteo 2, 11 al 14 van a establecer este hecho como algo absoluto. Cuando el apóstol Pablo, y esta es una de las características singulares de las epístolas, o cuando cualquiera de los que escribió las epístolas está explicando algo, eso está explicándolo como principio, no como un asunto de tipo cultural, circunstancial y momentáneo derivado de una situación particular de alguna iglesia, nada más. Yo quiero que leamos 1 Corintios 11, versículos 7 al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Quién dijo eso? ¿Quién hizo ese orden? ¿Quién estableció ese orden, hermano? Dios, desde el momento de la creación. Miren, Él creó a la mujer y por eso es que dice muy, muy interesante que porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues Él es la imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque, aquí está la razón, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahora, para que quede más claro, más adelante el apóstol Pablo equilibra esto, y lo dice también en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, para ver la complementariedad, ¿se fijaron? Y luego dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. O sea, hay un complemento. Sin embargo, el orden en el que se hizo la creación tiene una preponderancia del punto de vista de quién es el que lidera, la perspectiva de Dios, en la forma en que Dios creó, está diciendo el hombre es el que tiene ese liderazgo. Ahora, nuevamente, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14, y aquí en el contexto específicamente de la iglesia, Pablo otra vez va a decir lo mismo. 1 de Timoteo 2, versículo 11 en adelante.
La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahí utiliza el término. Porque, la razón, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Este es el argumento teológico de Pablo. No es un argumento cultural, y yo reitero esto porque he escuchado una y otra vez, hasta en un instituto bíblico. En una ocasión escuché a una hermana decir que Pablo era un machista y por eso escribía estas cosas. Y otro diciendo que lo que ocurre es que culturalmente se producía esto en Éfeso, en Corinto y en las primeras iglesias, y por eso entonces, para tratar de ayudar a que esto no se produjera, el apóstol Pablo escribe esto. Pero era una cuestión cultural. No tiene nada que ver con algo cultural, es teológico. ¿Hacia dónde mira el argumento de Pablo? Hacia el momento de la creación. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso va a cambiar? No, permanece para siempre. Entonces, es una razón sumamente poderosa la que coloca aquí el apóstol. Esto implica que hay una prioridad natural en el hombre según Dios mismo estableció, y por consiguiente una sujeción de parte de la mujer en una comprensión correcta. ¿Cuál es el papel que le compete por orden de creación? La mujer fue hecha de parte del hombre, tomada de él y para hacer ayuda y complementar al hombre. Eso lo dice en una forma muy clara la Escritura. Este pasaje de 1 Corintios 11, 7 al 10, pone el punto claro y hace un énfasis fuerte. Dios creó a Adán primero y Él dio su responsabilidad sobre Eva. Esto sucedió, una cosa interesante, ¿cuándo? ¿Antes o después de la caída? El orden que aquí se establece, ¿antes o después de la caída? Antes de la caída. Porque algunos dicen, no, eso pasó como una situación de maldición, según el capítulo 3, versículo 16. No, lo que sucedió con respecto a la maldición fue una lucha, un conflicto entre los roles. Pero no en cuanto a lo que Dios había establecido. Sucedió antes de la caída. Por lo tanto, este pasaje pone en claro que antes y después de la caída, Dios ordenó que debieran de haber diferentes roles entre marido y mujer. La diferencia en roles entre marido y mujer no son el resultado de la caída. Atención con esto, no son el resultado de la caída. Y no son borrados por nuestra vida en Jesucristo. No, eso es producto de la caída. Pero ahora que estamos en Cristo no hay ningún tipo de diferencia. Sí, hay diferencia. Los roles siguen siendo los mismos. ¿O el Señor ha cambiado su modelo original? Yo siempre digo esto. Hermanos, tenemos que entender con claridad en todos los aspectos. Por ejemplo, la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Dónde aparece eso? ¿Antes o después de la caída? Antes de la caída. Pero después hubieron algunos patriarcas que tuvieron varias esposas. No, ese es producto del corazón humano, de la maldad del corazón humano. Pero no es el modelo que Dios estableció. Entonces no podemos justificar esto, decir, bueno, pero es que ahora estamos en otros tiempos, pero es que ahora las cosas son diferentes, pero es que ahora la mujer tiene otras cualidades y características que se ha ganado en la lucha que tiene con respecto a los derechos, entonces ahora es diferente. No, sigue siendo exactamente igual porque Dios es inmutable y Dios no cambia en sus principios, también son eternos. Otra vez cito a Martin Lloyd-Jones, dice, note que los apóstoles ponen gran peso sobre ello. El hombre fue creado primero, pero no solamente eso. El hombre también fue hecho el Señor de la creación. Fue el hombre que esta autoridad fue dada sobre la creación animal en bruto. Fue al hombre el llamado para darles nombres. Recuerden que Adán le puso nombre a los animales. Aquí hay indicaciones de que el hombre es puesto en una posición de liderazgo, señorío y autoridad y poder. Él toma las decisiones, Él da las órdenes. Esa es la enseñanza fundamental en cuanto a todo este asunto, dice. Si esto lo colocáramos en un párrafo, en cartas al director del Mercurio o el diario La Tercera, dicen, ¿qué es lo que dirían de Martin Lloyd-Jones? Es un machista, es un sexista y una cantidad de cosas que dirían de él. Pero eso es realmente lo que la Biblia está diciendo. Por eso, hermanos,
Necesitamos volvernos a las Escrituras realmente y a empezar a vivir como las Escrituras dicen que debemos vivir. Recuerden que esta es la parte práctica de la epístola. Y recordemos, como mencionábamos la semana pasada, el enemigo es su blanco predilecto, es el matrimonio y la familia. De hecho, seguramente algunos de ustedes se han enterado, pero ya la presidenta dio lugar a que comience el debate para el matrimonio, comillas, igualitario. Matrimonio homosexual. Y esto muestra que hay un desdén, un desprecio tremendo contra los principios escriturales. Pero nosotros tenemos una constitución que es más alta que las leyes que rigen esta tierra. Y son las Sagradas Escrituras. A ella nos sometemos. Ella es nuestra autoridad y vamos a vivir en función de ellas, aunque eso signifique un costo alto que tengamos que pagar. Por tanto, la primera razón es como al Señor, por amor al Señor, en obediencia a Él, para honrarlo a Él, la mujer se somete a su esposo. La segunda razón es que el marido es cabeza de la mujer y eso es dado por un orden natural y tiene un trasfondo teológico inconmovible. Y la tercera razón, porque es el modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y esta razón complementa las anteriores, le da mucho más fuerza. Porque es el modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si una esposa dice, no, yo no acepto someterme a mi esposo, entonces tendría que decir, necesariamente, si es una creyente, tampoco acepto someterme a Cristo. ¿Por qué? Porque la relación de Cristo con la iglesia es el original, por decirlo así, y el matrimonio es la ilustración de lo que ese original representa. En esta relación el liderazgo de Jesucristo sobre su iglesia es indiscutido. ¿Alguien lo puede discutir? Y aceptado de buena gana por todo verdadero creyente. Si alguien dice yo no acepto el señorío de Cristo, no es creyente. Porque o tienes a Cristo como Señor o no lo tienes en absoluto. Nadie puede decir yo tengo a Cristo como Salvador, pero todavía estoy luchando para que sea mi Señor. No, la Biblia dice si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor. Nadie discute el señorío de Cristo sobre su iglesia, lo acepta de buena gana. Por tanto, ¿cómo puede resistir el hecho que el marido es la cabeza de la mujer en sentido de liderazgo? Debemos entender que resistir a uno implica resistir al otro. Nunca tenemos que olvidar que un matrimonio no se adapta a la ideología de turno ni a las cambiantes y relativas modas humanas, sino que su patrón, su guía y modelo es Jesucristo. ¿Cuál es el referente máximo que tenemos? ¿Dónde colocamos nuestros ojos para saber si estamos actuando correctamente en cualquier área de nuestra vida como creyentes? En Jesucristo. Él vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Entonces, ¿queremos saber cómo debemos vivir? Cristo es el referente. El que dice que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Dice que Él nos dejó ejemplo, dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Entonces nuestra mirada está puesta en Jesucristo. Y si Él, y la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a su Señor, en este sentido a Jesucristo, entonces no podemos echar por tierra, aceptar este hecho y echar por tierra el otro que está ahí complementado. Así como, allí hay una unidad de pensamiento. Y está diciendo el patrón es Jesucristo y su iglesia, la ilustración es el esposo y la esposa. Nunca tenemos que olvidar que el matrimonio es algo permanente. Los principios de Dios son eternos y no tienen cambio alguno. El peligro, dice Martin Lloyd Jones, nuevamente lo citó, es que debamos pensar que el matrimonio entre cristianos es esencialmente lo mismo que el matrimonio del resto del mundo. Siendo la única diferencia que estas dos personas son cristianas, mientras que los demás no lo son. Algunas personas piensan así. No, si lo único importante es que nosotros somos un matrimonio cristiano. Los otros no son un matrimonio cristiano, pero es la única diferencia. ¿Cómo va a ser la única diferencia? Entonces hemos considerado en totalidad este gran párrafo en vano, dice
Lloyd. El matrimonio cristiano, el punto de vista cristiano del matrimonio, es algo que es esencialmente diferente de los demás puntos de vista. Es completamente antagónico, diría yo también. No cuadra con lo otro. Hermanos, ¿un creyente es igual que un incrédulo? No es igual que un incrédulo. No, la única diferencia es que este pertenece a una iglesia y este no pertenece. Nada que ver. La diferencia es de esencia. El creyente tiene una nueva naturaleza. La otra persona que todavía no ha puesto su fe en Cristo tiene una naturaleza depravada y va rumbo al infierno. Y entonces sus pensamientos tienen que ver con este estado de cosas. Sus sentimientos tienen que ver con las cosas de este mundo. Sus deseos tienen que ver con este sistema nada más. Pero el creyente es diferente. Porque tiene una nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y la verdad. Tiene un deseo por las cosas eternas, tiene hambre y sed de justicia. Y entonces en su matrimonio, ¿qué debe reflejar? Debe reflejar que son personas distintas. Por tanto, la relación entre Cristo y la iglesia se deja ver en la relación matrimonial. Cuando el varón representa a Cristo en su liderazgo matrimonial, mientras la mujer representa a la iglesia en su sumisión a su esposo. Allí está la relación. Si nosotros queremos dividir una, tomar una y desechar la otra, estamos echando por tierra todo el paquete. La unidad de pensamiento en el versículo 23, que está dada por esta cláusula, así como Cristo es cabeza de la iglesia, no puede ser dividida. No puede ser dividida. Esta es la instrucción clara de las Escrituras. Pero yo he visto también, inclusive, otra situación, que hay personas que dicen aceptar esta verdad escritural, pero en la práctica eso no se refleja tampoco. Entonces hay que tener cuidado con esto. Decir que es bueno, que es correcto, que yo estoy de acuerdo, porque la Biblia así lo dice, y otra cosa es vivir en función de aquello. Por estas tres razones tan importantes, entonces el sometimiento de la esposa al esposo es algo bueno, es algo agradable, porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. No hay más. Y por favor, no se dejen aconsejar por amigas especialmente inconversas. O a veces inclusive por personas dentro de la misma iglesia que todavía tienen su pensamiento más en el mundo que en las Escrituras. Porque eso es peligroso. Cuando yo obedezco a alguien y recibo consejo de alguien y obedezco ese consejo según el punto de vista de esa persona y no lo estoy contrastando con lo que la Escritura dice, yo estoy equivocando completamente el camino. Y particularmente en esto del matrimonio. No tú tienes derecho a, no. Ahí está el concepto de sumisión. Y hermanos, todos necesitamos someternos en un sentido, en uno u otro sentido. ¿Por qué? Porque el concepto de sumisión tiene que ver con renunciar a ciertos derechos, con el propósito de cumplir los objetivos. No de uno, sino de dos en este caso. El hombre también tiene que renunciar a derechos, por supuesto que tiene que renunciar a derechos. Y la mujer también. Pero en este modelo, en este orden, Dios estableció que la mujer se someta a el marido como la iglesia se somete a Cristo. Y la conclusión, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, de la misma manera, ¿se fijan? Esta es la conclusión, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No podemos seguir la pauta del mundo, ni de la ideología de pensamiento actual, no debemos seguir la agenda del feminismo radical porque es peligroso, va a destruir matrimonios y va a destruir iglesias, porque ese es el propósito final que tiene. Hermanos, el modelo de Dios siempre es el mejor modelo. Lo que Dios establezca siempre va a ser lo mejor. Y Él sabe por qué lo hace. Y la verdad es que nosotros nos sometemos a lo que Él quiera decirnos y enseñarnos. Ahora, si quedase allí esta explicación, las mujeres dirían, ¿y qué hay de mi esposo? ¿Qué tiene que hacer? Y ahí el apóstol Pablo va a explicar del versículo 25 al 33 qué es lo que el esposo tiene que hacer. Y cuando nosotros entremos en la próxima semana, y estoy viendo sonrisa de parte de las hermanas,
En esta parte van a estar todas contentas las mujeres. Y los hombres vamos a estar un poco asustados. Porque la responsabilidad que plantea aquí el texto respecto al varón, es muy compleja para decir yo vivo de esa manera. No, debemos reconocer los varones que estamos luchando todavía para vivir de esa manera. Así que estas son las razones por las cuales se establece la sumisión en el contexto del matrimonio. Padre, muchas gracias por este tiempo con nuestros hermanos. Gracias por darnos la posibilidad de poder exponer tu palabra, Señor. Es tu palabra, es tu instrucción. Es tu corazón revelándose a través de las Sagradas Escrituras. Es el orden que tú has prescrito y si eso es lo que tú has hecho, entonces es lo mejor. Independiente de mis sentimientos circunstanciales. Independiente de cómo me sienta, de cuáles son mis anhelos, lo más importante es cuál es tu voluntad. Un verdadero creyente vive en función de aquello. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a someternos a tu autoridad y vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste un modelo incambiable, inmodificable, inmutable, que permanece para siempre. Y nosotros somos sabios y nos aferramos de ese modelo. Y, Señor, aunque el mundo ruja y aunque vengan las tempestades y oleadas de ideologías falsas y destructivas que quieren cambiar el orden, nosotros vamos a seguir sometidos a tu palabra. Eso es bueno, agradable delante de ti y es bueno para nosotros también. Bendice a mis hermanos, Padre, bendice a cada uno de ellos y dale de tu gracia para seguir adelante viviendo conforme a la voluntad tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.